Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios nos concede a la humanidad. Estamos estudiando el último mensaje de misericordia para nuestro mundo. En otras palabras, la verdad presente. En todos los tiempos, en todas las épocas, Dios ha dispuesto una verdad presente, de acuerdo a la realidad, a las necesidades del tiempo en que Dios concede el mensaje de salvación. Y para nuestro tiempo actual, Dios ha dispuesto el mensaje de salvación como el mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús, que invita a recibir la justicia de Cristo, justicia imputada y justicia impartida, que se manifestará en la obediencia perfecta y permanente a los mandamientos de Dios. Ese es el último mensaje que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Estamos estudiando esta serie de estudios que es parte de la ciencia de la salvación, la ciencia de la cruz. Es el estudio básico, fundamental, central de la Biblia. Esta ciencia de la salvación seguirá siendo el estudio por edades y edades eternas. No tiene fin este estudio. Y nosotros en este tiempo hemos sido bendecidos, privilegiados con este mensaje. Estamos en el estudio número 508 de esta serie de salvación por fe y gracia por medio de la justicia de Cristo, donde el ser humano, para que no se glorie, entonces debe morir al yo y confiar plenamente en Cristo como el autor de la salvación. Dios ha prometido en el nuevo pacto de salvar al ser humano, al creyente, en una forma completa. Y esa salvación que la Biblia presenta tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento es obra de Dios, obra de Cristo en el hombre, por medio de su Espíritu Santo. Sea corto o largo, esa obra de restaurar al creyente a la santidad es obra de Dios. Estamos estudiando cómo este mensaje fue presentado en 1888 por 3 mensajeros. Y este mensaje, realmente conforme la historia nos registra, fue rechazado. Así como los judíos rechazaron a Cristo. Cristo era el dueño
de la ley. Cristo había dado la ley en el Sinaí. Cristo era el principio de la ley, el original, el originador de la ley. Cristo era la fuente de la ley, el amor verdadero. Por eso toda la Biblia nos habla de que Dios es amor. Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. Su carácter es un carácter de amor. Su mente, su pensamiento es una mente de amor. Entonces la ley es un reflejo del carácter de Cristo. Es una descripción, copia fiel del carácter de Cristo, de Dios. Así la Biblia nos presenta. La Biblia nos habla de Dios, nos habla del amor de Dios. Es el medio que Dios ha dispuesto para que el pecador pueda llegar a Dios y recibir la salvación por fe y gracia. Pero esa salvación por fe y gracia, que es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y del 4º ángel y de los ángeles que siguen al 4º. Ese mensaje de salvación gratuito, como un regalo, como un don, es el mensaje de el testigo fiel a la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3, 14 al 18, que ofrece gratuitamente el amor, el carácter de Dios, de Cristo, gratuitamente el vestido, y ofrece gratuitamente sabiduría, mente nueva. Pero todo ese ofrecimiento de gracia como un don, todas las promesas de Dios son condicionales. Entonces, en esta oportunidad vamos a revisar, vamos a examinar, vamos a estudiar cómo la mensajera del Señor en 1888 estaba presentando las condiciones para ser justificado por la fe, las condiciones para recibir la salvación por fe y gracia, y las condiciones para recibir la gloria de Dios, el carácter de Cristo como un regalo. Las condiciones. Toda promesa de Dios es condicional. Pero cuando la Biblia habla de condiciones, muchos lectores superficiales de la Biblia entienden mal y piensan que las condiciones o la condición es la obediencia a la ley de Dios, la obediencia a la palabra de Dios que debe cumplir el ser humano carnal. Dios nunca ha pedido obediencia al hombre carnal. En el plan de salvación no está detallado la obediencia que debe cumplir el ser humano carnal. Las condiciones son totalmente diferentes a la obediencia, a las obras, y necesitamos conocer, necesitamos detallar esas condiciones. Las condiciones son sencillas, son fáciles de que el hombre pecador pueda cumplirla, ya que el hombre pecador no puede cumplir la obediencia.
porque la obediencia se recibe por fe en el nuevo nacimiento. El nuevo hombre espiritual justificado que nace a la vida nueva, engendrado por el Espíritu Santo, debe nacer obediente. Jesús dijo, un árbol bueno. El ser humano carnal es árbol malo. O también Jesús dijo, el ser humano pecador es odre viejo. Conforme Pablo dice en Romanos capítulo 6, 1 al 10, el hombre viejo, el hombre antiguo, el yo. Jesús dijo, los odres viejos deben desecharse y necesita odre nuevo, un nuevo hombre, que solamente el Espíritu Santo puede producir. O también el Antiguo Testamento presenta la salvación como la justicia de Cristo, el manto inmaculado de Cristo tejido en el telar del cielo, que no tiene ningún hilo de invención humana, no tiene parte humana, no hay fuerza humana ni sabiduría humana, nada de eso. Ese es el carácter de Cristo que el creyente debe recibir como un vestido blanco. Pero el vestido haraposo, el vestido sucio, el vestido humano, que es el carácter humano, debe desecharse. No es enseñar al hombre carnal que su carácter debe cambiar, que su conducta debe mejorar, que sus palabras deben cambiar y mejorar, sus obras deben mejorar. No es así. Todo eso, tanto su conducta, su carácter, sus palabras, pensamientos, acciones, están representados con la justicia propia, que está comparado con una ropa vieja, una ropa haraposo, trapo de inmundicia, dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Y Dios no quiere limpiar, purificar, lavar a ese trapo viejo. Debe ser desechado. Y Cristo quiere regalar, dar de gracia al creyente con verdadera fe, quiere vestirlo con su carácter. Es el manto de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo y las palabras de Cristo que debe recibir el creyente para hablar, y las obras de Cristo que el creyente debe realizar. No las obras humanas, sino las obras de Dios en el hombre, producido por fe y gracia por el Espíritu Santo. Pero esa obra de salvación, recibir la nueva planta, el árbol bueno, recibir el vestido nuevo, la justicia de Cristo, ser odre nuevo, y así sucesivamente. Todo es condicional, hay condiciones. No es decir, Señor, yo creo, acepto y quiero la salvación. No es así solamente de palabra, o llevado por un momento de emoción, de ilusión, sino que necesita conocer los requisitos, las condiciones. Todas las condiciones están detalladas en la Biblia.
en la palabra de Dios. Pero ahora vamos a estudiar cómo esas condiciones la mensajera del Señor estaba presentando para el pueblo adventista que rechazó esas condiciones y que nosotros hoy no debemos repetir esa triste historia. Porque si repetimos esa triste historia de rechazar este mensaje juntamente con sus condiciones, eso implicaría que el tiempo se alargue más. Otros 134 años más, quién sabe. Tendrían que pasar 3 generaciones. Pero si nosotros hoy en día aceptamos este mensaje, una vez investigado, una vez recuperado, una vez comprendido, una vez que conocemos todos los sencillos requisitos, condiciones, entonces podremos apropiarnos de la justicia de Cristo. Podemos tener la salvación. La salvación, dice, se inicia cuando el creyente, por una fe verdadera, acepta a Cristo como su Salvador individual y se une a Cristo para vivir una vida en unión con Cristo, una vida mancomunada con Cristo. Así como 2 jóvenes para el matrimonio, el joven y la señorita se unen para vivir juntos y compartir juntos. Así es la salvación. Por eso la salvación comienza cuando uno acepta a Cristo y nace a vida nueva. El cristiano en Cristo unido en la nueva vida espiritual ya puede disfrutar del cielo, el anticipo del cielo. Por eso la Escritura dice que si entre 2 creyentes justificados que han nacido a vida nueva, han recibido la nueva planta del amor en el corazón, el hogar que puedan formar esos 2 creyentes, el hermano y la hermana, ese hogar será un pedazo de cielo en la tierra. Hogar, dulce hogar, hogar sin sombras, el hogar donde Cristo more. Un hogar de dicha, de paz, de felicidad, de gozo. Ese es el objetivo del matrimonio bíblico. Pero como los profesos creyentes, los religiosos, sin comprender este evangelio, la salvación, solamente creyendo de boca, intelectualmente, y habiéndose bautizado en la iglesia sin que el yo muera, así en esa condición religiosa se casan, el hogar no podrá ser un hogar feliz. El amor humano, que es el amor egoísta, se acabará pronto. En algunos durará un tiempo quizás, en otros un poquito más, pero en otros, aún ya terminando nomás la luna de miel, se termina el amor. Entonces el hogar se vuelve un infierno. Un matrimonio de desgracia, porque no tiene la gracia de Dios, no están en el reino de la gracia, para que el pecado no se enseñoree. Como no tienen pues a Cristo verdaderamente morando en el corazón, no tienen el Espíritu Santo, no tienen fe verdadera que une a Cristo, no tienen el amor de Dios en el corazón, entonces
es imposible que exista una comprensión plena, perfecta y permanente en un hogar. Y como consecuencia de ello, los hijos también crecerán sin amor verdadero, con un carácter humano, carnal, con sabiduría terrenal. Por eso es importante comprender los sencillos pasos para recibir el perdón y el cambio de corazón, para recibir la nueva vida en Cristo, para ser justificado y tener la justicia de Cristo, vivir la vida de Cristo. Entonces, para poder comenzar este estudio de las condiciones que la mensajera del Señor estaba presentando en 1888, vamos a recordar en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 109, que ya anteriormente hemos estudiado de las condiciones. Aún hemos establecido 12 requisitos, 12 pasos, 12 condiciones para ser justificado y para ser salvo. Y dice así: muchos no están cumpliendo las condiciones de aceptación por el Padre. Presentamos a Dios sus promesas y le pedimos que los cumpla, cuando al hacerlo, Él deshonraría su propio nombre. Por no haber comprendido la palabra de Dios, o por no conocer personalmente toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros, si no hemos estudiado personalmente a conciencia, entonces no sabemos las condiciones. En vano pedimos las promesas, en vano decimos: Señor, bendíceme, Señor, cambia mi vida, Señor, sálvame, Señor, perdóname, Señor, quiero esto, Señor, quiero aquello, Señor, sana mi enfermedad física. Y Dios no responde. Dios no puede dar esas bendiciones porque, como no ha comprendido las condiciones, el hombre pecador con naturaleza pecaminosa, el hombre egoísta carnal, utilizaría mal las bendiciones. Si pide el poder del Espíritu Santo, Dios está dispuesto a dar, dice, como un padre está dispuesto a dar pan a sus hijos. Pero Dios no puede dar su Espíritu a todo ser humano que pide. Tiene que cumplir las condiciones, llenar los requisitos, porque si no, al Espíritu Santo lo utilizaría para las cosas de este mundo. Al Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que puede hacer cualquier cosa por medio del ser humano, lo utilizaría para hacerse rico, para hacerse un profesional grande en este mundo, para granjear el mundo. Y Dios no puede dar. Solamente Dios puede dar su Espíritu Santo al que está dispuesto a morir al yo, al que está dispuesto a permanecer como crucificado en la cruz, o al que está dispuesto a ser subyugado al yugo, amarrado al yugo, para ya no actuar carnalmente, humanamente, con fuerza humana, con sabiduría humana, con habilidad humana,
Ya no, porque el ser humano va a seguir produciendo pecado. Debe menguar, debe morir. Ahora sí, el Espíritu Santo puede tomar posesión del creyente y crear nueva vida, y el Espíritu Santo conducir, gobernar, dirigir al hombre nuevo. Algo así, esas son una de las condiciones para recibir el Espíritu Santo. Pero veamos cómo la mensajera del Señor estaba presentando, y eso mismo es válido para nosotros en este tiempo. Materiales de Elena White, página 1065, dice así. Así dijo la mensajera del Señor en 1888. Aquí están los términos que el Señor os ofrece, mis queridos hijos. ¿Aceptaréis las condiciones? El carácter del cristianismo es intensamente práctico. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. 1 Corintios 4:20. Tiene las credenciales divinas. Y esta religión práctica no deja a un lado las verdades de la Biblia como demasiado sublimes para la vida común. Ahí están las condiciones. Cristianismo es vivir en el carácter de Cristo, una vida práctica. Solamente el cristiano nacido del Espíritu con el carácter de Cristo puede practicar todo lo que dice la Biblia, los testimonios, la ley, porque la vida cristiana es una vida cristiana de práctica, de vivencia, de experiencia de todo lo que enseña la Biblia. La Biblia, por ejemplo, dice: id y predicad el Evangelio. Ese Evangelio es para todos. Pablo recibió ese Evangelio. Jesús le dijo: ya no me persigas, ya no persigas a mis hijos, a los cristianos. Y Pablo, ¿qué dijo? Señor, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto. Y el Señor le dijo: anda a Damasco, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y allí se bautizó, y el Espíritu lo llevó al desierto de Arabia para prepararlo espiritualmente en la escuela de Cristo, con el nuevo Maestro. Primero entró en contacto con el maestro humano en Damasco, Ananías, el anciano que era justo, porque el apóstol Santiago dice: si el justo ora, dice, por el enfermo, se sanará. Así este anciano Ananías oró, le puso las manos y se sanó. Y ahí mismo fue bautizado en agua como señal de que él renunció a su vida antigua. Ahora estaba dispuesto a empezar una vida nueva. Y lleno del Espíritu Santo, ahora estaba dispuesto a ir a predicar. Pero el Espíritu Santo lo preparó primero de nuevo. Así es la vida cristiana, práctico. Pero pregunto a los hermanos, a las hermanas, a mí mismo me pregunto, nosotros por fe, al aceptar a Cristo,
hemos cumplido la condición de decir: Señor, estoy dispuesto, ¿qué quieres que haga? Si estamos dispuestos, entonces, al ser bautizados, el Espíritu Santo debía llevarnos ya a algún lugar apropiado que Dios escoja para ser instruido por su palabra, por el estudio, por el Espíritu Santo, no por maestros humanos. Los maestros humanos, su lugar es antes del bautismo. Después del bautismo, ya recibe al Espíritu Santo el maestro, el guía. Entonces, hemos experimentado esa vida, el Espíritu Santo nos ha llevado al campo, a los puestos de avanzada, quién sabe, nos ha instruido, y una vez que nos ha instruido, el Espíritu nos ha llevado a trabajar como Cristo, como los apóstoles. Estamos trabajando bajo la dirección del Espíritu Santo todos los días. Ya ese poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, nos ha desprendido, nos ha separado, nos ha liberado de las ataduras de este mundo, que Satanás dice a los pecadores los ha atado como con cadenas, dice, de oro. A algunos los ha atado en el estudio, a otros en los negocios, a otros en los trabajos, en los empleos, a otros en tantas cosas. Pero solo cuando uno acepta, está dispuesto, como Pablo, a vivir y trabajar para Cristo, el Espíritu Santo lo libera. El hombre carnal es difícil que deje. Solo Dios quiere disposición. Esa es una de las condiciones. Por eso, el cristiano es un cristiano práctico. ¿Para qué Dios entonces llama a los creyentes? Dice, para controlarnos en todas las pequeñas cosas, así como las grandes cosas de la vida, dando el motivo de una alta y santa actitud. La vida de Cristo debe ser nuestro ejemplo. El Espíritu Santo, dice, debe controlarnos, debe guiarnos, debe enseñarnos, debe aconsejarnos, debe hacernos recordar. Él ha de poner las palabras para hablar. Él ha de poner las obras en nosotros para que las obras se manifiesten por medio de nuestra vida humana, pero en alta santidad y en alta rectitud, así como Jesús vivió en esta tierra. Para eso necesita cumplir las condiciones. Vamos adelante a ir descubriendo las condiciones. En Materiales de Elena White de 1888, página 1080, la compaginación siempre es en inglés. Viene entre corchetes o entre paréntesis. Dice así: como el arco en la nube es formado por la unión de la luz solar y la lluvia. ¿El arco iris con qué se forma? Dice, con la lluvia y la luz solar. Así el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. El creyente verdadero necesita misericordia y justicia. Por eso Jesús a los judíos, a los israelitas de su tiempo, ¿qué les dijo? Ustedes, dice, solamente se han acostumbrado a cumplir ceremonias, ritos, reuniones, cultos, matutino, vespertino, a pagar diezmo, aún de la menta, del comino. Jesús les dijo, hipócritas,
Todo eso ustedes hacen por aparentar, para decir que están bien. Y Jesús les dice, eso es bueno hacer, pero primero necesita, les dijo, misericordia y justicia. Entonces, hoy en día eso mismo es para nuestro tiempo. Está bien hacer reuniones, hacer los cultos, pagar diezmos o predicar la palabra, pero si no tenemos esa misericordia, ese amor de Dios, a Cristo en el corazón, y no tenemos la ley en el corazón, la justicia, entonces de nada valdrá lo que el hombre carnal pueda realizar. Será, dice, como la ofrenda de Caín. No es apenas la justicia la que debe ser mantenida, porque eso eclipsaría la gloria del arco iris de la promesa sobre el trono. Los hombres solo podían ver la penalidad de la ley. Si no hubiese justicia, no habría penalidad y no prevalecería la estabilidad para el gobierno de Dios. Es la mezcla del juicio y la misericordia lo que hace completa la salvación. Ahí están los dos extremos del error de comprender mal. Algunos solamente comprenden que la Biblia, que la ley, solamente es justicia, que ordena, que manda, que pide, que impone, que obliga. Y por eso enseñan que hay que cumplir lo que dice la Biblia, lo que dice la ley. Pero no han entendido, no explican claramente cómo debe ser ese cumplimiento. Y el creyente se confunde y dice entonces, así como yo cumplo las leyes de mi país, de este mundo, entonces también ahora en la religión trataré, dice, de cumplir, y se compromete a cumplir, a ser fiel. En el bautismo se compromete, dice, voy a pagar diezmo, dice, voy a guardar sábado, voy a predicar, voy a hacer esto, aquello. Se compromete por no haber entendido bien. Comprometerse es el antiguo pacto y tiene suficiencia propia. No conoce su condición, nunca va a poder cumplir. Camino a Cristo, página 47, dice que sus promesas son como telas de araña, que no va a poder cumplir. Entonces, ha entendido mal. Piensa que la religión es solo justicia. Pero otros también se van al otro extremo, solo misericordia, compasión. Dios es bueno, dice, Dios es amor. Dios nos va a salvar. No necesita cumplir nada, no necesita hacer nada. Algunos hasta dicen, la ley ya terminó en la cruz, fue clavado. Es que ellos piensan que la ley de Dios es como una ley humana. Solo la ley humana se puede derogar, se puede dar fin y cambiar con otra ley, pero la ley de Dios no se puede cambiar, porque no es como una ley humana que Dios ha decretado, sino es el carácter de Dios, es copia del carácter de Dios, es el fundamento de su gobierno. Si la ley de Dios se anularía, Dios ya no existiría. Eso sería anular a Dios, desaparecer a Dios, atentar contra Dios.
Pero el hombre no puede hacer eso porque Dios es un Dios poderoso y eterno. Entonces, en vano, muchos se van al otro extremo. Dios es bueno. Yo soy imperfecto, dice, yo soy pecador. Siempre voy a seguir pecando. Dios me va a perdonar con tal que yo tenga fe. Dios me salva por fe y gracia. Se va al otro extremo. Ahora dice, es la mezcla del juicio y la misericordia lo que hace completa la salvación. Es la mezcla de ambos lo que nos lleva al ver al Redentor del mundo y la ley de Jehová al exclamar, tu mansedumbre me engrandeció. Sabemos que el Evangelio es un sistema perfecto y completo, revelando la inmutabilidad de la ley de Dios. Inspira el corazón con esperanza y con amor a Dios. La misericordia nos convida a entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Esto es interesante, lo que la mensajera del Señor estaba clarificando. La misericordia, que es el amor, nos invita a entrar por las puertas a la ciudad de Dios. Nos dice, Dios ha dispuesto salvación gratuita por fe y gracia. Cristo ya ha muerto, tu salvación ya está disponible. Solamente necesitas aceptar, dice. Y la justicia es satisfecha en conceder a cada alma obediente todos los privilegios de un miembro de la familia real, un hijo del Rey Celestial. Entonces, si tuviésemos un carácter defectuoso, no podríamos pasar por los portones o por las puertas de la misericordia que abrió a los obedientes, porque la justicia está a la entrada, en la puerta, y exige santidad en todos los que quisieran ver a Dios. Así que está bien, la misericordia, el amor de Dios ha dispuesto salvación por fe y gracia, pero en la entrada del cielo, en la puerta del cielo, dice, la justicia exigirá, la justicia revisará si tenemos ese carácter perfecto, un carácter de amor como de Cristo, para vivir eternamente con Cristo y los salvados, entrar al cielo y vivir en la nueva tierra. La condición. ¿Quién va a exigir? La justicia exige. Es la condición entonces para vivir eternamente, para entrar al cielo, es tener un carácter perfecto, no defectuoso, no imperfecto. Igual la vida cristiana lo mismo. Para vivir la vida de Cristo necesitamos carácter perfecto, vida santa, vida pura, una vida recta, consagrado totalmente al servicio de Dios como Jesús vivió. Por eso Jesús cuando nació, dice, engendrado por el Espíritu Santo en carne humana, y nació un ser santo, dice el evangelista Lucas en el capítulo 1. Allí relata claramente, Jesús nació un santo varón, hijo de Dios, y se mantuvo santo, recto, puro, limpio, y nunca se dio a la tentación. Aún para vivir la vida cristiana, para predicar, enseñar, sanar enfermos,
necesita esa vida santa. La justicia exige santidad, rectitud, pureza, obediencia, amor. Pero la misericordia, ¿qué dice? La misericordia dice, si tú aceptas a Cristo, el misericordioso, el amoroso, el bondadoso, Cristo es creador. Te va a hacer un cambio de vida. ¿Estás dispuesto a morir al yo? ¿Estás dispuesto a poner fin a tu vida carnal de afanes, preocupaciones, de estudios y de tanta cosa en este mundo? Si estás dispuesto, por amor, Dios es bueno, te va a dar su carácter, va a implantar en tu vida su carácter, dice. Te va a dar su mente, su corazón, su vida. En esa vida ahora vas a vivir dirigido por el Espíritu Santo, dice. Y vas a ser cumplidor de la ley. Vas a desarrollar el carácter de Cristo en ti. Cristo tiene que ser formado dentro de ti como la esperanza de gloria. Entonces, la justicia, ¿qué dirá al creyente así? Le dirá, pues, tú estás ya apto para entrar al cielo. Ya eres cumplidor de la ley, ya tienes carácter santo, bueno, eso es lo que yo exijo. Así que estamos de acuerdo. Así funciona la salvación. Si la justicia se extinguiese, dice, y si fuese posible para la misericordia divina abrir los portones, la puerta del cielo, dice, independientemente del carácter, habría una condición de insatisfacción, rebelión en el cielo, peor que antes que Satanás fuese expulsado. Si los cristianos, dice, si siguen viviendo con un carácter imperfecto y así quieren entrar al cielo, y si no hay justicia que controle, en el cielo habría una rebelión peor de lo que Satanás se rebeló en el cielo. No habría paz, felicidad, armonía, todo sería quebrantado en el cielo, dice. El cielo, dice, es para los justos, para los santos, para los que tienen carácter perfecto, para que puedan vivir felices, dice. Los santos en el cielo habrán sido primero santos en la tierra, así la mensajera del Señor presentó. Pero esa santidad Cristo ofrece gratuitamente por fe y gracia. No necesita el ser humano carnal cumplir, obedecer la ley para ser santo, sino humillarse, estar dispuesto a morir al yo y recibe la santidad. Ahora sí, vivirá cumpliendo la ley. Ahora sí, como salvado, hará las obras de Dios, las obras que la ley exige. Ahora vivirá en amor, sirviendo a su prójimo, viviendo para el prójimo. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es estar dispuesto a dejar nuestra vida común, secular, la vida natural de este mundo, y estar dispuesto a vivir en vida nueva. Disposición, la condición. Página 1089, que dice: cuánta dulce paz perdemos por mantenernos concentrándonos sobre aspectos desagradables en nosotros y en nuestros hermanos. Debemos desviar la mirada. Muchos cristianos profesos perdemos el tiempo, dice, mirando a los hermanos que son imperfectos.
Y al mirar a los imperfectos, nosotros también somos imperfectos y nos miramos, nos examinamos y estamos mal. Nuestro carácter no cambia, mejora, pero no cambia. La vida cristiana no es mejora, es cambio. Es como si alguien dijera, bueno, mi celular, mi laptop, mi computadora está mal, voy a cambiar. ¿Qué quiere decir cambiar? Va a desechar al que está mal y se va a comprar uno nuevo que funcione correctamente. Ese es el cambio de vida que presenta la Biblia. Cambiar de vida. En vano nos miramos si somos todavía carnales, con confianza propia, y vivimos la religión sin haber muerto al yo. Entonces siempre vamos a ser imperfectos, siempre vamos a incumplir, siempre vamos a tener mal carácter. Y los hermanos nos dirán, está mal ese hermano. Y nosotros miraremos también a cristianos profesos sin la justicia de Cristo, también imperfectos. Por eso nace o se generan las críticas, los juzgamientos. En vano nos juzgamos, en vano nos criticamos, como si el hombre carnal tendría que cambiar, no va a cambiar. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en Isaías, si estamos, dice, habituados, acostumbrados a hacer mal, ¿podremos cambiar? El etíope, dice, ¿podrá cambiar su piel? ¿Mudar su piel? ¿El leopardo podrá borrar sus manchas? Así es el hombre carnal. No va a cambiar ni con castigos, ni con recompensas, ni con educación, ni con psicología, ni con religión, aunque sea pastor, líder, aunque sea lo que sea, predicador, evangelista, no va a cambiar. Tiene que morir. Tiene que estar dispuesto a vivir crucificado, a vivir subyugado, amarrado. Y todos sabemos que un hombre amarrado, generalmente a los malhechores o ladrones, lo encuentran y lo atrapan y lo amarran. Antiguamente crucificaban un crucificado o uno que es amarrado, atado. O hoy en día la justicia humana, ¿qué hace? Le pone esposas, así se llama, esposas. Le pone las manos atrás y las dos manos le coloca unos anillos que se llaman las esposas. Ese malhechor, ese ser humano, podrá ir a robar, podrá ir a hacer malas cosas, asaltar, no puede. Está imposibilitado, ya no puede delinquir. Así debe ser, dice, el cristiano un hombre carnal. El hombre carnal no va a desaparecer. En la conversión, el nuevo nacimiento, el hombre carnal no desaparece, sigue allí, sino que recibe nueva naturaleza, nueva vida espiritual. Ahora, el hombre carnal, con su sabiduría, con su fuerza, con todo lo que tiene, debe vivir como amarrado. Entonces no va a pecar. Esa es la solución. ¿Está usted, hermano, hermana, joven, señorita, dispuesto a vivir amarrado al yugo? ¿Está dispuesto a vivir como crucificado? Para el mundo, para el yo. Si está dispuesto, el Espíritu Santo hoy mismo tomará posesión de tu vida, de mi vida, y comenzará a subyugarnos y a crear un nuevo hombre. Por eso
la mensajera del Señor decía, debemos, dice, dejar de contemplar, mirar las fallas, los errores de los demás. Nadie es perfecto, a no ser Jesús es perfecto. Pensad en Él y sed atraídos para lejos de vosotros mismos y de cada cosa desagradable, porque contemplando nuestros defectos tenemos la fe debilitada. Dios y sus promesas son perdidos de vista. Por eso el único perfecto, el único bueno, el único santo es Cristo. Si queremos ser santos, hay que unirse a Cristo crucificado. Pero Cristo, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Es la ley original. Quizás para muchos no suene bien esta expresión, esta palabra, la ley original. Pero en realidad así es. Porque si la ley es copia del carácter de Cristo, de la vida de Dios, entonces el original tiene que ser Cristo. La ley es la copia del amor. El amor verdadero es Cristo. Entonces hay que unirse al perfecto, al santo, al que tiene el amor. Hay que unirse para vivir permanentemente dirigido por su Espíritu Santo en nueva vida. Es como si dijéramos, si una hermana, si una señorita se une en matrimonio y se casa con un joven príncipe rico, como los príncipes de los reyes de Europa que existen, si uno pues se une y se casa y está dispuesto a vivir en su palacio con el rico, una vez casado, ¿cómo será? Ahora ya es rico, tiene riqueza, tiene dinero, tiene bienes a su disposición. Pero la condición es, tiene que vivir ahí con el príncipe rico. Y tiene que obedecer al príncipe rico voluntariamente. Es algo así, el que se une al perfecto, al santo, al obediente. Jesús dice en Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios me ha agradado en la tierra, dice, durante 33 años y medio, porque tu ley está en mis entrañas. Por eso Cristo era obediente. Y por eso Pablo no se equivoca cuando escribe en Romanos capítulo 11, si no me equivoco, Romanos capítulo 11, el verso 14, 15 y 16 hasta el 24, habla del injerto. Si una rama silvestre amargo, dice, esa rama silvestre representa a los gentiles, representa al pecador que tiene un carácter amargo, frutos amargos. Si se une, dice, se injerta a la vid, a la oliva, al tronco santo, a la raíz santa, si se injerta y se une, si prende, esa rama será santa, dice, al unirse. Entonces, cristianismo es aceptar, ser desprendido del yo, del mundo, de la carne, y ser unido a Cristo. Esa es la condición, disposición. Ahora la mensajera del Señor a los dos mensajeros que le acompañaron, Alonzo T. Jones y Elliot J. Wagoner, los dos pastores que predicaron este mensaje de justificación por la fe. A ellos la mensajera del Señor le llamó la atención porque utilizaron palabras
que se prestaban para malentender. Y está escrito en Materiales de Elena White, en la página, no tengo la página, vamos a ver, o en todo caso en Mensajes Selectos, tomo 1, 426, Maravillosa Gracia de Dios, 177. Allí está escrito. Pero vamos a ver, en Materiales de Elena White debe estar en la página 1165. En el próximo estudio vamos a analizar. Pero ya para terminar nuestro estudio, vamos a leer las primeras líneas. ¿De qué se trata? Hermano Alonso T. Jones, le dijo la mensajera del Señor, me gustaría llamar su atención para otro asunto. Yo estaba asistiendo a una reunión, dice ella, o sea, en visiones, en sueños, y una gran congregación estaba presente, dice allí. En mi sueño estaba presentando, usted dice, el tema de la fe y la justicia imputada de Cristo por la fe. Usted, hermano Jones, repitió varias veces que las obras no eran nada, que no había condiciones. El asunto fue presentado bajo esa luz, que yo sabía que confundiría las mentes y no recibirían la impresión correcta en relación a la fe y a las obras. Y decidí escribirle. Usted, hermano, afirma esta cuestión con mucho vigor. Existen condiciones para que recibamos justificación y santificación y la justicia de Cristo. Sé su significado de lo que usted predica, pero deja una impresión errada en muchas mentes. Aun cuando las buenas obras no salven ni aun un solo alma, con todo, es imposible que un alma siquiera sea salvada sin buenas obras. Dios nos salva bajo una ley y de que debemos pedir para recibir, procurar para encontrar, llamar si queremos tener abierta la puerta para nosotros. Cristo se ofrece a sí mismo como dispuesto a salvar hasta el extremo a todos los que a Él van. Él convida a todos a ir a Él. Aquel que viene a mí, de ninguna manera lo echaré fuera, dice. En realidad considera estos asuntos como yo también, pero lo convierte a través de sus expresiones confuso para las mentes. En realidad, los mensajeros estaban predicando el precioso mensaje y la hermana White, la mensajera del Señor, dijo: por primera vez he escuchado de labios humanos presentar el mensaje de salvación por fe y gracia en una forma sencilla y clara, dijo, y precioso. Pero ¿dónde estaba el problema? El problema estaba en las expresiones que utilizaba y el énfasis que daba solamente en la fe, en la justicia imputada. Y decía que las obras no tienen valor. Claro que la condición para ser salvo no son las obras.
pero las obras tienen su lugar. Pero no se refiere a las obras del hombre. Las obras del hombre carnal no tienen ningún valor para la salvación. Pero las obras de Dios en el hombre son los frutos que dan credibilidad, que dan la veracidad a la justificación por la fe, a la salvación. Bien, entonces, en el próximo estudio analizaremos esto, el lugar de las obras y la fe cómo produce obras. Y aprenderemos, existen condiciones para que recibamos justificación y santificación y la justicia de Cristo. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Amén. Así sea.